Muy buenos días, arquitecto Lula Pichucho. Mi nombre es Michelle Dina Melita Morrillo, mi tercer año de arquitectura, y mi tema es diseño de unidades arquitectónicos. Como introducción tenemos la forma y espacio, que es la unidad de los contratos. Bueno, hacer realidad la idea arquitectónica implica tener en cuenta que debe haber una respuesta desde el espacio vacío en la arquitectura, desde la materia como el elemento que genera el envolvente arquitectónico y delimita el vacío. Esto es lo que hará tangible y visible la idea que se evidenciará en la forma arquitectónica compuesta por el equilibrio en la estructuración de materia o la estructuración del espacio. Bueno, se dice que la forma es la constitución de elementos como el punto de línea, el plano y el volumen. Y el espacio es lo creado mediante elementos sólidos, espacios libres, elementos translúcidos, etc. Esto posee tres dimensiones: el largo, el ancho y el alto. Dice que también la forma arquitectónica aparece en el encuentro entre la masa y el espacio. La lectura y la organización de las representaciones gráficas de un proyecto deben entender por igual a la forma de la masa que contenga el volumen de espacio y la forma propia del volumen espacial. Entre estas existen varias estrategias para relacionar la forma con el espacio que lo circunda. Un edificio puede, bueno, formar un muro a lo largo de un límite del emplazamiento y comenzar a definir un espacio exterior. Como dos, debemos fundir su espacio interior como el exterior de un emplazamiento cercado. Como tercer punto tenemos reservar una parte de su solar como una zona de aire libre protegida de las indeseables condiciones climáticas. Como cuarto punto tenemos rodear y delimitar un patio dentro de un volumen o un proyecto introvertido. La forma como definidora de espacio. Bueno, la forma define el espacio mediante elementos horizontales, verticales y sus distintas configuraciones, su orientación, etc. También tienen los elementos horizontales como definidores, que los planos horizontales delimitan el campo espacial, además que corresponde a unos elementos que conforman y definen el espacio arquitectónico en que se encuentra. Entre los planos se destacan el plano base, plano con base elevada, plano con base deprimida y plano elevado. Bueno, tenemos el plano base. El plano base es un campo espacial sencillo que se puede definir mediante un plano horizontal que está dispuesto a modo de figura en contraste con un fondo. El plano con base elevada es un plano horizontal que está elevado por encima del plano del terreno, que produce a lo largo de sus bordes unas superficies verticales que refuerzan la separación visual entre el campo y el terreno circundante. El plano con base deprimido está debajo del terreno con superficies verticales. Puede ser una interrupción del espacio que al mismo modo incrementa la profundidad de campo, pero debilita la conexión visual de su entorno. Bueno, de esta manera el volumen en un espacio arquitectónico se convierte en un elemento libre y diferente. El plano elevado. Un plano horizontal que está sobresalido del plano del cerramiento puede ser a lo largo de sus bordes unas superficies horizontales que refuerzan la separación visual entre su campo y el cerramiento circundante. Se materializan en planos elevados de fachada o en cornisas liseras, bandejas o terrazas voladas sobre fachadas, etc. El plano natural, el terreno, si es deprimido, delimita espacios exteriores que protegen a las edificaciones por sus conexiones, también a través de los elementos que conforman el espacio. Se puede crear una conexión o espacio para el ser humano entre el exterior y el interior de un edificio, cuando se combina con una cubierta plana, la cual funcionaría como una terraza, en oposición a los espacios externos. En espacios interiores, cuando elevamos un plano del suelo, puede servir como plataforma de observación o mirador de espacios contiguos.
Aquí tenemos una pequeña frase que a través de los elementos que conforman el espacio se puede crear una conexión o espacio para el ser humano entre el exterior y interior de un edificio. Bueno, la definición de un espacio mediante elementos verticales. Los elementos verticales, bueno, permiten que un espacio tenga continuidad visual y espacial hacia su entorno exterior, mediante un filtro de luz, ruido, aire hacia su interior. Las formas verticales definen el volumen espacial que proporcionan sensaciones de cerramientos en su interior. Los elementos verticales permiten que un espacio tenga continuidad visual y espacial hacia su entorno exterior mediante un filtro de luz, ruido, aire hacia su interior. Las formas verticales definen el volumen espacial que proporcionan sensaciones de cerramientos en su interior. A continuación, se mencionan los diferentes elementos verticales que definen los tipos de espacio. Como este tenemos el elemento lineal vertical, que es la construcción de un espacio que puede darse a partir de la ampliación de elementos tanto lineales como puntuales. Los elementos lineales pueden generar planos verticales que en su relación con otros generan formas de agrupación en los cerramientos, como elementos paralelos en L, en U, o cerramientos completos que definen espacios completamente cerrados. Bueno, el plano vertical aislado, se dice que un plano vertical aislado puede configurar dos espacios diferentes visualmente, que dependerá sobre todo de su altura y de nuestra altura de visión. Un plano de 50-60 centímetros no da impresión de cerramiento, aunque sí delimita espacios. Bueno, a partir del momento en que el plano nos llega a la cintura, comienza a dar sensación de cerramiento y al mismo tiempo de continuidad visual en su entorno, cuando ya alcanza la altura de nuestra visión. La sensación de espacio diferenciado es completa y por encima de este nivel la sensación de cerramiento es completa. Bueno, según el color y la textura con que cubrimos el plano, la sensación será más o menos intensa y no es necesario que llegue hasta el techo para conseguir esta sensación. Es más, si el plano no cubre toda la altura de la sala y nos permite ver el techo, al quedar una superficie de oscuridad en la parte superior o el elemento mayor. Tenemos como plano en forma de L, que consigue mediante la interacción perpendicular de dos planos verticales, el campo creado es muy claro y cuanto más nos acercamos a su eje, pero disimula su intensidad como los aproximemos los límites exteriores. La ventaja es que el espacio es creado, es autoeficiente y puede permanecer estable. Es fácil combinar varias de estas estructuras para adquirir el ritmo de desarrollo del tema y la circulación entre ellas será clara y a las piezas exhibidas en su interior adquiere relieve entre conjuntos. Los planos verticales paralelos. Se pueden situar a planos aislados paralelos entre sí verticales. Delimitan un campo espacial que adquiere un carácter direccional e incita a seguir su camino, pero también ayudan a las piezas situadas en ellos a dialogar entre sí. Por lo tanto, el eje se simetra a los planos es la orientación fundamental. Bueno, esto es que el espacio resultante es extrovertido por naturaleza frente a los planos en forma L o de U, el cual se rehace más sobre sí mismos que presentan como más íntimos e introvertidos. La disposición en planos en forma de U son unos planos verticales en forma de U a definir un campo espacial con un punto focal interior y una orientación hacia el exterior. La zona posterior del campo está perfectamente definida y delimitada. Conforme nos acercamos al exterior abierto, el campo es progresivamente extrovertido. Los cerramientos de espacios interiores mediante planos tienen como orientación muy concreta hacia el lado abierto y pueden agruparse alrededor de un espacio central o crear una disposición introvertida. Bueno, aquí tenemos los cuatro planos de cerramiento. Son las superficies envolventes que delimitan y acondicionan los espacios para que puedan cumplir la función para la cual fueron creados. Se pueden clasificar según en ubicación, forma, comportamiento ante la luz. La ubicación interior y exterior, la forma, planos curvos y el comportamiento ante luz, opacos, translúcidos y transparentes.
y la movilidad fijo y móvil. Las aberturas de modalidad básicas. Las aberturas son una ubicación, tamaño y forma, la incidencia de luz sobre ellas, el color de los planos que las contienen, sobre todas las variables que hacen la modificación del espacio. Las aberturas permiten la continuidad visual y también las aberturas como las puertas que permiten crear un acceso y marcan pauta de cómo va a ser la circulación. Las ventanas también tienen como manera crear aberturas. Esta permite que la entrada de la luz de una habitación facilitan vistas al exterior de la misma. Las aberturas también pueden ser beneficiadas que se utilizan en exceso debido a que delimitan el cerramiento del espacio. También sabemos que es evidente que las dimensiones de una ventana o una claraboya controlarán la cantidad de luz natural que reciba una habitación. Bueno, sin embargo, el tamaño que tenga la abertura practicada en una pared o en el plano de cubrición puede subordinarse a otros factores adicionales diferentes de la misma luz, como son el material y el sistema constructivo del muro o la cubierta, las necesidades derivadas de una entidad frente a las vistas del exterior, la ventilación y el cerramiento del espacio, o el efecto que las aberturas tengan sobre la apariencia y las formas externas del edificio. También, por consiguiente, la localización y la orientación de una ventana o un lucernario pueden ser de mayor importancia que sus dimensiones en el momento de determinar las características que posee una iluminación natural o la habitación. La espacidad aportada por la orientación y centros de atención de los huecos de cerramiento depende de la atención de los focos, mientras en unos casos el foco interior, por ejemplo un hogar, en otros la orientación es hacia el exterior, a fin de facilitar la vista sobre los pasajes o el espacio próximo. Las aberturas, tan sea ventanas o lucernarios, tienen como misión proporcionar estas vistas, así como establecer un vínculo visual entre un determinado espacio y su entorno. Bueno, sabemos que es muy importante que se han determinado tres tipos de abertura. Entre estas en los planos, en las esquinas y entre los planos. Abertura entre los planos. La abertura que se coloca por completo entre el plano de una pared o de un techo aparecerá como una forma de brilla en contraste con el fondo. Si ocupa una composición central en el plano, la abertura asume una proceso de estabilidad y estructura visualmente la superficie que la rodea. Su desplazamiento del centro genera una tensión visual entre la propia abertura y los límites del plano hacia la que se traslada. Estas aberturas pueden ser centradas, descentradas, agrupadas o reunidas o un lucernario. Las aberturas en las esquinas. Bueno, las aberturas que se hallan en las esquinas proporcionan el espacio y los planos que las escogen, una orientación en diagonal. Este efecto direccional puede responder a razones compositivas para conseguir una vista interior o para eliminar una esquina oscura. Una abertura en esquina diluye los límites del plano en que se encuentra y además articula la arista del plano perpendicular y adyacente. Cuanto mayor sea, tanto más disminuye la definición de la esquina. El hecho de que doble la esquina se traduce en que esta queda implícita y pierda realidad. Y además en el campo espacio se prolongará más allá de planos de cerramiento. Bueno, tenemos también la abertura entre los planos, que es visualmente una abertura que puede extenderse en sentido vertical entre los planos del suelo y el techo, y en sentido horizontal entre los planos de dos muros. Cabe la posibilidad de que se desarrolle hasta ocupar por entero una superficie. Estas aberturas pueden ser vertical, horizontal y abertura a tres cuartos, muro aislado o lucernario. También tenemos elementos horizontales, que es cuando una hoja, papel, colocamos entre este artículo que indicará sobre el espacio en blanco, que dictará de igual manera toda forma tridimensional, articular en un volumen espacial
envolvente y genera un área de influencia o territorio que inmersiona como propio. Bueno, las cualidades del espacio arquitectónico. La forma, la proporción y la escala de la lectura y la luz del sonido son cualidades espaciales que dependerán en última instancia de las características del cerramiento del espacio. La percepción que tengamos en estas cualidades, a menudo la reacción de los efectos combinados de diversas características, aunque también supeditado a aspectos culturales, experiencias previas e intereses o tendencias personales. Aquí tenemos algunas cualidades que son la forma, el color, la textura, el dibujo, el sonido, la proporción, la escala, la definición, el grado de cerramiento y vistas y luz. Como pueden ver ahí hay ejemplos. Bueno, el grado de cerramiento. El grado de cerramiento es un espacio tal como viene determinado por la configuración de elementos que la definen y por el tipo de aberturas que influyen decisivamente en la percepción que tengamos de su forma y orientación. Desde el interior de un espacio tan solo lo vemos en la superficie de la pared, teniendo capa de material que constituye su límite vertical. El verdadero grosor de la pared y solo se pone manifiesta en las aberturas de puertas y ventanas. La luz. La luz es el sol, que es la rica fuente de la luz natural para la alimentación de las formas y el espacio en la arquitectura. También la luz crea patrones de alimentación muy contrastados de luz y sombra sobre los contornos de la superficie de una estancia y establece una articulación formal muy pronunciada. Las vistas son las ventanas y los luminarios proporcionan esta visión y establecen una relación entre un espacio y entorno. El tamaño y la ubicación de estas aberturas determinan la naturaleza de las vistas, así como el grado de privacidad visual de espacio interior. Aquí tenemos las diferencias bibliográficas, donde sacamos toda la información y muchas gracias.